La plaça Major ara mateix anem a convertir-la en plaça musical, de música de guateque, però no només de twist o de swing, també de rock and roll, i no només de música, sinó de tot allò que passava al mateix temps en eixa dècada, la dels 60, per exemple, o la dels 70 pot ser també. És el que reflectís el llibre del que anem a parlar, du per títol Aquellos años del guateque, historias y recuerdos de la època del tocata. ¿Se recorden del tocata? El tocadiscos. El seu autor és periodista, és mestre de periodistes, especialitzat en música, el coneixeran per tantes participacions en televisió espanyola, programes. A més, ha sigut el creador de M80 Radio, de Radiolé. Bueno, el currículum es extenso, José Ramón. Pero cuando uno tiene tantos años, el currículum tiene que ser extenso. Antiguamente había gente que entraba a trabajar con 15 años en un sitio y se jubilaba en el mismo. Pero yo he sido un poco culo inquieto y me he movido en muchos sitios. Y cuando me dicen, han reclamado también de muchos sitios. Y cuando me dicen eso, tú has trabajado en muchos sitios, digo, no, a mí me han echado de muchos sitios. Porque cuando vas a un sitio dejas otro. No es que me hayan echado, pero en realidad vas dando pasos. Ha habido cambios. Sí. Bueno, cuéntame un poco la idea, la iniciativa. ¿Por qué nace Aquellos años del guateque? Nace de una conversación con Imelda Navajo, que es la directora de la Esfera de los Libros, con la que yo había trabajado cuando ella dirigía Planeta, haciendo también cosas. Y me llamó y me dijo que quería, empezó diciéndome, quiero que escribas tus memorias. Y yo le dije, yo es que creo que no tengo, es decir, no le interesa a nadie, no es que no tenga memoria, no tengo nietos, no se lo puedo contar a nadie, pues, pero charlando nos dimos cuenta de lo que quería contar era la memoria de mi generación. ¿Qué había pasado con los que éramos jóvenes en los 60? Íbamos a los primeros conciertos de rock, íbamos a los guateques, que era la base de todo esto. Empezamos a vestir pantalones vaqueros, las chicas con las minifaldas, veíamos películas de dúo dinámico, pues ese es un poco el nacimiento y con esa idea pues me puse a escribir el libro, que es un poco la memoria de mi generación a través de mi propia experiencia. Nos dando una biografía como un reflejo, ¿no?, de lo que vivisteis o de lo que se vivió, de lo que vivimos. Claro, eso se puede enfocar de dos formas. Divertido, además. Como una especie de ensayo serio, es decir, por qué se organizó esto y las raíces sociológicas, y en este caso al ir unido a mi hilo vital, pues yo me he divertido mucho con esto y meto anécdotas. Si el libro es de tapa dura, y una de las cosas que me dijeron al principio fue, oye, como es de tapa dura, no lleva solapa, y entonces no podemos poner tu biografía. Dije, no te preocupes, y las primeras 20 páginas cuento mi vida, y es lo que he hecho en el libro. Bueno, yo quiero romper la lanza a favor de tu editora porque creo que sí merece la pena una biografía. Esta persona ha entrevistado a Mick Jagger, a los más grandes, yo creo que a todos o a casi todos. Sí, y merece la pena Mick Jagger, pero no el que le entrevista, y Tina Turner y Bruce Springsteen, pero el que merece la pena son... Hombre, yo para charlar tengo muchas anécdotas y me gusta contarlas y contarlas en la radio, y por eso me llamaron. Cuenta las cosas que cuenta. Digo, ya, pero las he contado tantas veces que, bueno, al final las he contado y está teniendo, no sé si éxito se sabe al final cuando se hace la liquidación, pero la gente de mi edad, de mi generación, lo que me dice es que estoy contando su vida, que es lo importante, no la mía. Dice que esto es lo mismo que lo mío. Es decir, yo esto lo he vivido yo he ido a ese tipo de guateques. Hay una cosa interessant que pones, bueno, hem de dir que a més ha estat Fundació Caixa Castelló, l'ha tingut així a Castelló, a l'edifici UTXA, per parlar precisament d'aquestes experiències i compartir-les amb tots. Y cuentas que, claro, tú lo ubicas en Madrid, porque vives en Madrid, claro. Pues, cambias el nombre de la calle, el nombre del local, y en algún lugar de detalle decir más... los estudiantes, dicen los milos o los huracanes, o el que está en Gijón, los ilegales, y el que está en Andalucía. Y es la misma historia, es la misma. Porque éramos una generación mucho más homogénea de lo que somos ahora. Vamos a hablar un poco de esto, de lo que se cuenta. Es una generación en la que nos uníamos a los guateques, pero ell deixa caure així per damunt y llevábamos vaqueros y minifaldas, pero es que no fue tan fácil. No, claro que integrar no. el vaquero o integrar la minifalda en la vida cotidiana. Es que el guateque fue importantísimo. El guateque, ¿qué es el guateque? Hay que decirlo, en el diccionario dice una reunión que se hace en una casa particular con música y comida. Eso es una palabra que viene de Cuba, una palabra caribe. Mucha gente cree que es traducción de algo inglés o adaptación, pero no. Es del castellano caribeño. Bueno, ¿qué sucedía? Pues que esa generación, toda la enseñanza era o colegios de chicos o colegios de chicas. Y no nos podíamos juntarnos. Yo tengo la suerte de tener, de los 10 hermanos que somos, 3 son chicas y además tienen hermanos.
tienen hermanas y tienen amigos y tienen primas y conocíamos. Pero mucha gente Pero no se relacionaba nunca con una chica o las chicas con los chicos. Y el primer sitio donde se pudo hacer fue en los Guateques. Porque yo recuerdo, yo nací en Gijón, me iba en vacaciones a Gijón y recuerdo que el día que llegaba iba a casa de una tía mía que tenía 5 hijas, más o menos de mi edad alguna. Y al llegar yo decía, tía Gonga, tía Covadonga, tía Gonga, ¿a qué hora salen las chicas del cole? Voy a buscarlas. No, ni se te ocurra, que van de uniforme, no pueden ir con chicos. Y era así, es decir, no era una rareza. Además, si te veía, pues además la mayor parte de los colegios eran de monjas o de curas. Si te veían los curas con una chica o las monjas con un chico, te marcaban, te llamaban pecador o pecadora. Por tanto, el guateque era como la rivalidad, ya somos un poco más mayores, ya nos dejan ir a estas reuniones, aunque no sé si teníais también vigilancia. No, vamos a ver, las reuniones eran en casas particulares y es muy difícil que los padres de alguien te dejen una casa y se vayan. Pero si iban a otra habitación, si tenían un saloncito, pues iban al cuartito de estar. A oír la radio, no había televisión prácticamente, o la tenía muy poca gente. Y estaban siempre un poco vigilantes, que no hubiera mucho ruido, que no se bebiera mucho. Por descontado que no se bajaran las luces, que era lo que queríamos todos con las canciones lentas, pero con mucha permisividad. Piensa ahora quién se atrevería en una casa particular dejar entrar a una pandilla de 15, 20 chicos y chicas jóvenes de 16, 15, 18 años a que hagan lo que quieran, que beban. Hoy día sería imposible. No, hoy día se hacen botellón. Por eso hoy día la gente se ha ido al botellón. Se ha ido al botellón para no tener ningún control. Entonces lo teníamos. Pero era una forma estupenda, era la única forma de poder contactar físicamente con una chica, es decir, ponerle la mano agarrar por la cintura tampoco. Y por la cintura y coger la mano y bailar, sobre todo en las lentas. Luego las chicas se procuraban que con el brazo que no te cogían, poner el codo para no te acercaras mucho, esa era una de las constantes. Todo el mundo que ha estado en Guateque, tanto chicos como chicas, recuerdan lo del codo. Y la música era importante, desde luego. La música era la base. ¿Qué se escuchaba? Dúo dinámico está claro. Para hacer un guateque había que tener 3 cosas. Una casa, un tocadiscos, un tocata, que no era nada fácil, se llamaban pick-up al principio. Eran unas maletitas, abrías... En la portada del libro se ve a los bailarines encima de uno de esos tocadiscos. Y la parte del cierre de la maleta era el altavoz. Y cuando salió el estéreo, inventaron esa tapa partida en 2. El Cosmo Dualete, el estéreo y tal. Y el que tuviera unos cuantos discos, una buena colección de discos, estaba invitado a todos. Y con eso se iba montando, había uno que, llevaba uno de los discos detrás. Sí, y normalmente te llevabas a lo mejor 40 discos y volvías con 25. Pues te robaban una cantidad. Hasta que aprendías y volvías con tus 25 y 15 de otros que les habías robado tú a ellos. Es decir, era un intercambio, por tanto. Pero era muy divertido, era muy encantador. Fue revolucionario también, entre comillas, porque en la época, por ejemplo, en la que empezamos a conocer a los Beatles, que atenció que los Beatles tenían el moño llarg, eran unos melenudos. Y ahora, claro, vemos lo que significaba en aquella época melenudos y nos... Es que el pelo siempre ha sido muy importante. Si te fijas, de cuando en cuando las revistas, los periódicos, las teles, vosotros, sacáis unos reportajes, por ejemplo, sobre tribus urbanas. Y la primera característica es el pelo. Los skinheads, los moicanos, los no sé qué, los rastas. Es verdad. El pelo es fundamental, y el pelo empezó a ser fundamental en esa década de los guateques, de los 60, la que cuento en el libro Aquellos años de Guateque. Cuando yo iba al colegio, antes de que empezara esta revolución, todos los alumnos, todos, que podíamos ser 40 de mi clase, llevábamos raya a un lado izquierdo, melena para acá y cortito por aquí, todos, no había otro. Una raya casi hecha con a la perfección Las suprema. madres ya lo hacían, ¿qué te has hecho? Pues esto parece un serrucho, y te pasaban pelo de un lado a otro. Y en 3 años empezaron los melenudos de los Beatles y tal. Pero era el pelo un poco más despeinado, en realidad tampoco es que fuera mucho más cantidad de pelo. Y luego llegó el glam con melenas y con coletas, y llegó Her, el musical, que reivindicaba la libertad a través del pelo. Y llegaron los hippies, que además se ponían flores. Así fue la revolución en ropa y en peinado, fue importantísima y marcó... Y refleja los hábitos también, cómo cambia, ¿no? Cómo se avanza. Y luego lo mismo, es decir, en aquella época los niños, hasta los 13 o 14 años, íbamos con pantalón corto, que daba mucha vergüenza, porque además hoy día ni los niños pequeños llevan pantalón corto, ya llevan todos pantaloncitos largos, pero allí
llevaba pantalón hasta la rodilla. Y claro, te empezaban a salir unos pelos en las piernas y la gente te veía, pero ponerte un pantalón largo era una especie, era como pasar ya a una otra etapa vital. A la adolescencia. Y entonces no era algo ceremonioso. E inventaron una cosa que ya no se usa, se llamaba el pantalón bombacho. Era como un pantalón largo, pero se ceñía en el pie. Como medio camino entre el corto y el largo. Tintín lo lleva. Sí, había un TVO muy famoso, Roberto Alcázar y Pedrín llevaba bombacho. Y esa etapa intermedia era más ridícula que el pantalón corto. Pero cuando llegaba el largo ya era, no va más. Por ejemplo, en mi caso nunca usé bombacho. ¿Por qué? Porque yo nunca me hicieron un pantalón. Yo soy el quinto de 10 hermanos. Yo lo heredaba del cuarto, que lo había heredado del tercero. Y luego me lo heredaría el sexto y luego el séptimo. Así que... ¿Y cómo fue el primer vaquero? Pues mira, sorprendente, raro. El vaquero se consideraba ropa de trabajo. Primero en Estados Unidos, de ahí lo de vaquero. Lo usaban los vaqueros, muy duro, con unas costuras muy fuertes. Y empezar a usarlo, incluso las chicas mucho más tarde, pero los chicos era algo chocante hasta el punto, creo que lo cuento en el libro. Digo creo que lo cuento, porque como cuento tantas cosas, no sé las que he escrito y las que solo he contado. Pero creo que cuento que a mí un profesor en la Facultad de Derecho me echó de un examen final, porque iba con vaqueros, y me dijo muy serio, oiga, aquí no se viene a montar a caballo. ¿Lo piensas ahora? Y ese era un señor normal y demócrata, que ayudó mucho a la transición, un catedrático de Derecho Constitucional muy importante, y no quiero faltarle al respeto, pero era así. Es decir, oye que esto no se puede llevar a un examen, es una falta de respeto. Pues así era la vida. ¿Y en los guateques el consejo maternal cuál fue? Es interesante. Había varios consejos. 1, no hagáis mucho ruido para no molestar a los vecinos. 2, no pongáis la bebida muy fuerte, no bebéis demasiado. Y a mí el que más me chocaba, que me decía mi madre, yo nunca organicé un guateque, lo organizábamos todos los hermanos. Yo tengo una cosa que la gente no se cree, yo soy el quinto de 10. Del mayor a mí, que soy el quinto, hay solo 5 años y un mes. Así que estábamos casi con las mismas pandillas. Pues nos decía siempre, invita más chicos que chicas. Así, ¿por qué? Para que no se quede ninguna sin bailar. Ella ya era defensora de género. Y es cierto, es decir, pensar que vas a un guateque y te quedas sentado, además en los guateques se solía pegar las sillas a la pared. Y las chicas se sentaban ahí, ¿no? Y los chicos también, pero no era algo que dice, bueno, me siento aquí como estoy yo ahora contigo y charlamos. No, era con el de al lado y cuchicheabas y no te sacaba nadie. Y si había 3 o 4 chicos más, no había chica que no bailara. Había chicos que no, pero a mi madre eso no le importaba. Los chicos no le preocupaban. No le preocupaba. No, y además en las chicas había como un pavor que no te sacara nadie, eso es cierto. Es lógico. Y los chicos... acababan, o sea, el horario también cambió. Claro, el horario también hemos ido alargando la noche con el paso del tiempo. Bueno. En España, en aquellos años, quien marcaba la hora de entrada en casa no eran los padres ni el ministerio, eran los serenos. El sereno era una especie de policía nocturno por barrios que tenía todas las llaves. Entonces las llaves de los portales eran así de gordas, eran como las de San Pedro, no se podían llevar en el bolsillo. Entonces las tenía, y cuando llegabas tarde tenías que dar palmadas, sereno, daba con el chuzo en el suelo y venía y tal. Y entonces la hora que marcaba el sereno, que eran las 10:30 de la noche, te lo digo, todo el año, era la hora a tope. Los padres no querían que sus hijos, y sus hijas menos, las vieran que después de cerrar los portales estuvieran todavía en la calle. Eso sí, en verano se alargaba hasta las 11. Pero era quien de verdad mandaba en las costumbres. Igual que había un personaje del que no hablo para nada, que era el farolero. Un señor que iba con un palo largo con una llama encima y llegaba, iba pasando por las farolas que eran de gas, la ponía, se encendía. Sí, hoy día apretas un botón y se enciende toda la ciudad. Pero es que lo impactante realmente es que no han pasado tantos años. No han pasado tantos. Y la rapidez con la que va, sobre todo la cuestión tecnológica, ¿no? Los hábitos van cambiando siempre. Imagínate una casa, nosotros vivíamos 10 hermanos, padre y madre. Y luego un primo mío de Asturias. Cualquier cosa excepto aburrida sería esa casa. Un primo mío que quería estudiar arquitectura y no lo había en Asturias, y una prima mía también de Asturias que quería estudiar medicina y no había facultad entonces. Éramos 14 personas. Todos allí. Y además teníamos un grupo de rock que ensayábamos en casa. Y abríamos la ventana a un patio interior, es decir, estábamos locos, con guitarras eléctricas. Bueno, pues era imposible aburrirse, efectivamente, y además estaban los amigos de cada uno que, vais a ensayar hoy, venían los amigos míos y tal. Y ese era un mundo
de una promiscuidad positiva, es decir, enorme. Pero había Luego gente, la tecnología ya ha ido introduciéndose, la tecnología. Bueno, cambiando. y con toda esa familia había un solo teléfono en casa, un teléfono solo, con el cual 10 hermanos y 2 primos intentamos hablar con nuestras novias o novios. Imagínate, siempre había cola, oye, cuelga ya, venga, tú que llevas mucho tiempo hablando. Y se podía, y se sobrevivía. Más aún, nos hemos casado. Hoy día la gente no lo piensa, está todo el día, espera, no, están sentados al lado y están con el cacharrito. No me preguntes nada. És així. José Ramon també ha sigut una persona que ha viscut i ha treballat en aquests programes musicals que han marcat la nostra vida, la nostra època. A més, se diuen així, Tocata, se llamaba uno de esos programas, Aplauso. Y me hace meditar un poco sobre la calidad y la cantidad de programas musicales que ha habido a lo largo de la historia. No sé si eso lo hemos ido perdiendo un poco. Lo hemos perdido totalmente, pero es lógico. Es que yo fui uno de los fundadores de Aplauso, Tocata, A Tope y música así. Y además era uno de los que diseñaba el programa. Y muchos años después de Aplauso Tocata, la hija de José Luis Udibarri, Susana, que era directora de música de televisión, me llamó y me dijo: José Ramón, quiero que hagas un programa como lo que hacías con mi padre, como Aplauso. Esto ya era finales del siglo pasado, es decir, 1995, 96. Quiero que hagas un programa, pero quiero que tenga el mismo éxito. Pídeme lo que quieras. Y dije: no vas a poder. No, lo que quieras. ¿Cuántos días de estudio quieres? ¿Qué escenario? ¿Cuántas cámaras? ¿Cuánto dinero para traer artistas y viajes? Dije: no, si no quiero nada de eso. Digo, quiero una cosa, si la haces, triunfaremos igual. Dijo: ¿qué? Digo, que tienes que conseguir que a la hora que vaya ese programa no emita Antena 3 ni Telecinco. Hombre, eso, digo, es que cuando estábamos con tu padre nada más estábamos nosotros. No había competencia. Tú ahora haces un programa musical que es muy caro de hacer, porque cada canción te lleva una hora a cambiarla. Tienes un dúo y luego tienes un quinteto y tienes que cambiar las luces, ensayar. Los instrumentos, sí. Colocar aunque instrumentos. Fuera playback en algunos... No, y además, pero sí, aunque fuera grabado. Si era actuaciones en directo, todavía bueno, directo no se atrevía nadie. Complica más técnicamente. Pero, es decir, acababa un grupo, se quitaba todo, se ponía, llegaba un tío con una escalera, movía un foco, no sé qué, más azul, bueno, una cosa así. Se hacían con público bailando, que sí. Eso potser no ho sapiguen vostès, però és una dificultat añadida, perquè hay que evitar una serie de ruidos, porque... En fin. Pero te ponen a la misma hora un programa de debate, un programa de discusión del corazón, una peliculita que no vale nada y te hunden. Por lo tanto, ya no se puede. Solamente funcionan, y muy bien, los programas musicales que están en un concurso de enfrentamiento. En realidad es como un combate de lucha libre, pero con canciones, no se pegan, pero intentan eliminar al otro. Fíjate que podría realizarse un estudio sociológico perfectamente en la sociedad a través de los tipos de programas musicales. Eso es lo que no quería hacer yo en el libro. Aunque doy apuntes, no quiero decir, la juventud entonces era más participativa. Nosotros cuando hicimos Aplauso, lo hacíamos los sábados por la tarde. Y fue un éxito tremendo. Nos contrataron para 3 meses y aquello duró 11 años. Y de pronto nos llama a televisión y nos dice que nos lo pasa el domingo. Eso es una faena, porque si tú tienes un público fiel a una hora, lo pierdes. Sí, la fidelidad es fundamental. Funcionó exactamente igual. La gente joven no salía de casa hasta que acababa el programa, porque allí estaba todo lo que querían oír, todo lo que hay luego en la revista Super Pop, que nació de ahí. Nosotros además cogimos una cosa muy importante. Coincidió en el tiempo el fenómeno de los fans, ahí salieron Pecos y Miguel Bosé y David Garrett, y el fenómeno del baile, porque fue la película La fiebre del sábado noche. Teníamos una sección que se llamaba La juventud baila. Entonces cogimos a gente más adulta que le gustaba el sonido disco y a gente muy joven con los fans. Y eso es muy difícil de repetir. Tuvimos suerte, tuvimos vista. Yo pienso que más suerte que vista, pero no, nunca lo diré públicamente. En cualquier caso, fueron aventuras fascinantes, ¿no? Que quedan ahí. Aquellos años del Guateque, historias y recuerdos de la época de Tocata. Esto puede tener parte 2 y 3 y 4, si te pinchan mucho, ¿no? Hablará otro. No, si es que de verdad no me apetecía hacerlo. Es decir, hay un truco de las editoriales, que lo hacen todas, que está muy bien. Cuando interesa un libro y se lo ofrecen a alguien y ven una mínima posibilidad de que se haga, el mejor truco es: mañana firmamos el contrato. Bueno, espera... No, cuando tienes que entregarlo el 2 de julio y tienes que tener no sé cuántas páginas. Y además, toma, te adelantamos 4.000, 5.000 euros. Tú puedes decir que no a todo, pero a 4.000 o 5.000 euros no. Y cuando has vuelto a casa y empiezas a darle vueltas, ¿en qué lío me he metido? Yo tengo mucho trabajo, yo tengo un sello discográfico.
trabajo con Pepa Fernández los sábados y domingos Sí, en Radio Radio Nacional, Nacional. que incluye viajes. Y yo le decía, ¿Qué me metió en ¿y el- qué me he metido? Pues si no quiero y tal. Y cuando dice, bueno, pues no lo voy a hacer, ya, pero si me he gastado el dinero. Y ya está, y que no hay hacerlo. nada que hacer. Ay, Entonces, no, no me queda más remedio que escribir el libro. Me apetecía escribirlo por un lado, pero por otro lado me entraba la vagancia. Yo no soy nada vago, pero tengo muchas Tienes actividades. Y dije, fíjate, si tengo que anteayer estaba en Gijón, que es mi pueblo, y he querido estrenarlo allí, hoy estoy aquí, pero pasado mañana estoy haciendo lo mismo en Madrid. Y entre medias estuve el fin de semana pasado en Requena Utiel con Pepa Fernández y el programa. Sábado y domingo, Requena. Lunes y martes, Gijón. Miércoles y jueves, Castellón. Es decir, no paramos. Pero me gasté el dinero antes y no y puedo había hacer que otra apechugar. cosa. Te agradezco muchísimo que en esa vida tan atareada y ajetreada hayas hecho un paroncito para venir a Televisión No, estoy de Castellón. encantado de venir aquí, encantado. Televisió de Castellón i a la Fundació Caixa Castelló, que és la fundació que l'ha dut a José Ramón Así a donar la xerrada i que també ens l'ha costat així als nostres estudis. Muchísimas gracias. ¿Qué Una puedo- delicia de libro. ¿Qué puedo contar yo allí que no te haya contado a ti ya? Casi le voy a decir a la gente, mire, vean el programa de televisión y ya está todo contado. Estoy segura que hay mucho más que contar. No, yo veo a tu excelente cámara que cuando digo eso dice, sí señor, ya lo ha contado todo. Muchas gracias, de No, verdad. muchísimas gracias un beso a vosotros. enorme, un beso Muchas enorme. gracias. Fem ara una xicoteta pausa, no se'n vagin, que Plaça Major continua en esta vesprada de dimecres.